Hola y muy buenas tardes y bienvenidos a Ceci Juan. Hoy aquí en esta entrevista traeremos a Cristian Ceballos, que nos hablará sobre tu propio camino y también hablaremos sobre conspiraciones. Aquí le damos la bienvenida a Cristian. Hola, muy buenas tardes, Cristian, desde Argentina. Así es, Juan, muchas gracias por compartir este espacio para conmigo y tener el interés de compartir este ratito de tiempo contigo y con todos tus oyentes, que son cada vez más. La verdad es que sí, hay muchísimos oyentes y sobre todo, Cristian, hablar sobre conspiraciones y la gran temática relacionada con el mundo extraterrestre es muy interesante. Y bueno, Cristian, para dar una introducción, ¿cómo comenzaste en eso que se llama Tu Propio Camino y cómo creaste el podcast en iVoox, el canal YouTube? Y bueno, coméntanos un poco en general. Bueno, Juan, actualmente tengo 39 años. El camino del conocimiento interior, del interés por el misterio y demás, lo inicié allí cuando tenía 8 años aproximadamente, primero leyendo distintos libros, Julio Verne, Gonzalo Rampa, Castaneda, y a medida que uno va creciendo y va leyendo también le van despertando distintos intereses y dudas. Y bueno, pues lo primero que me sucedió es que toda la cuestión religiosa, sin importar la cuestión religiosa, de qué religión si estuviéramos hablando, no me cerraba como tal, no podía creer o no entendía por qué había tantas religiones que supuestamente creían en un mismo Dios, pero sin embargo todas querían convertir que el suyo era el único y verdadero. Y así fue que inicié un estudio de religiones comparadas, ya siendo adolescente, y yendo todos los fines de semana una vez a cada templo, iglesia de distintas religiones, de lo que se te ocurra, hasta que pude poner en juego una hipótesis en donde lo que entendí es que de todas esas religiones que actualmente conocemos o prácticas religiosas, en realidad son desprendimientos, piezas de lo que en alguna vez fue una religión original que lo que tiene por objetivo es poner al contacto al hombre con Dios, pero entiéndase por Dios un camino de transformación personal, un recorrido interior. Y nada tiene que ver esto con los dioses que luego nos han vendido, en donde es un dios afuera que te premia o te castiga de acuerdo a cuán bien o mal haces las cosas que ese mismo dios te dice que tienes que hacer. Así que bueno, así empezó a surgir todo mi contacto con este mundo del misterio, de la transformación personal. Luego, bueno, transitando a través de distintas escuelas, movimientos, 6 años de estar en México, estuve en la ciudad de Oaxaca, también estuve 4 años en Bogotá, en Colombia, y bueno, son todas experiencias que te permiten tomar contacto, como te decía, con toda esa cuestión de la transformación personal. Y desde el año pasado, casualmente coincidiendo con ese famoso 21 de diciembre, tan mentado desde el año pasado, entendí que era un buen momento para compartir con toda la gente todo eso que, bueno, hace tantos años investigo y estudio, y ahí es que nació entonces Tu Propio Camino, que como bien decías es un espacio, hoy en día es un espacio que tiene lugar en YouTube a través de mi canal, que es el de Cristian Raúl Z, mi nombre y mis iniciales. También tengo un espacio radial en Nave 3, los lunes a las 14 horas de Argentina, que equivalen a las 18 horas de España. Hacemos programas en vivo e indirecto los viernes a las 0 horas de España, por Hanout, a través de YouTube. Y los proyectos que están por venir, ¿sí? Libros, series, documentales, más videos. Y lo que también desde este año estamos haciendo, que son los espacios de transformación personal, un lugar en donde nos encontramos cara a cara con la gente que no le alcanza lo que descubrimos en los videos y que quiere aún más sumergirse en este mundo del oculto. También es muy interesante, ya que eres muy seguido y he visto las reproducciones que hay en cada uno de tus vídeos. Sobre todo, uno de los temas muy interesantes que has tocado es sobre el cometa Ison. ¿Qué está pasando con este cometa Ison? Coméntanos, Cristian.
Bueno, a ver, bueno, gracias por la pregunta, pues aparte estamos en el momento de hacer ese tipo de preguntas. Hace aproximadamente un mes y medio atrás, grabé el primer video al respecto, en donde el enfoque que le hago es no tanto por lo que es o por lo que deja de ser el Ison, o sea, si es un cometa, si es una nave nodriza, si es lo que fuera, no tanto por eso, sino por lo que simboliza para nosotros, para la humanidad. Y lo que simboliza es lo que ha quedado demostrado y lo que ha quedado dicho a través de esas primeras imágenes que tuvimos de ese cometa, o de ese supuesto cometa, en donde veíamos 3 objetos que nada tiene que ver con lo que la ciencia describe que supuestamente es un cometa. Entonces, independientemente de lo que haya sido, de lo que sea, lo importante es lo que significa. Fíjate que todas las profecías respecto de la humanidad para estos tiempos, profecías que tienen desde 12.000 años a la fecha, profecías que nos han legado los mayas, los sumerios, los incas, y si quieres más actualmente, profecías como la de Nostradamus o como la de Benjamín Solari Parabricini. Como ves, hay un crisol de épocas en donde todos nos indican que para estos tiempos algo vendrá del cielo que pondrá al hombre en jaque, en vilo, y que da una respuesta como ser humano integral para dar una respuesta a eso que desde el cielo viene, o la raza humana como tal está en graves problemas. Y no por nada, y ahí es donde empieza un poco la relación simbólica y mitológica respecto de lo que representó esa imagen compuesta de 3 objetos de ese cometa, no por nada también está muy ligada a otra de las profecías que van de la mano con esta que te decía, y es que para que el ser humano dé un salto de conciencia cuántico, para que realmente pueda entrar en esta época tan especial desde la cosmovisión y desde la cosmología, en el despertar de su conciencia, en una nueva vibración, dice las profecías que tienen que caer las iglesias que hoy conocemos en día. La institución iglesia tiene que desaparecer, sea cual sea su origen. No importa si estamos hablando de cristianas, templos judíos o de la religión que fuera. La institución como tal tiene que caer. ¿Por qué? Porque es la institución iglesia la que ha separado al hombre de Dios. Todo lo contrario a lo que supuestamente nos profesan. Si algo hoy en día ha separado al hombre con su estado interno de divinidad, es la iglesia, poniendo un Dios afuera. Y fíjate que, por lo general, los personajes, los iluminados, por los cuales luego supuestamente surgieron las religiones, háblase de Buda, háblase de Cristo, que además de que nunca fundaron una religión y nunca lo propusieron, hablan de un camino de transformación personal, o sea, de esa misma enseñanza que luego, como te decía, las instituciones religiosas transformaron en un gran comercio y en un gran lugar para intentar dominar al ser humano. Y al hablar entonces de que se caigan las iglesias, estamos hablando de que caiga esa institucionalidad que separa a Dios del hombre y al hombre de Dios, pero desde ese concepto original de religión, que quiere decir religare, sí, religar al hombre con su propia divinidad, volver a unir al hombre con Dios. Y no por nada, ese símbolo que veíamos en el cometa Ison, en esas primeras fotos, habla de una trilogía, eran 3 objetos, lo mismo que nos profesan desde todos los lugares las religiones. Llámese, por ejemplo, la Santísima Trinidad, para los que estamos en Occidente y tenemos más contacto y más conocimiento de la religión cristiana, ¿sí? Entonces, está claro que esa simbología y esto que nos viene a transmitir las profecías y demás, está más que claro, que lo que sucede con el cometa, independientemente de lo que sea, es un claro mensaje para la humanidad, donde o despierta su conciencia de una buena vez, volviendo a tomar ese contacto interno con su propia divinidad, o lo que le depara al ser humano
es más de lo mismo de lo que estamos viendo actualmente. Dominación, yugo, violencia física, violencia psicológica, una ciencia que te genera enfermedades para luego venderte las curas y las vacunas, una religión cada vez más con mayor pedofilia, con mayor actos de corrupción, una política que destroza literalmente los recursos de los países y una economía que lo único que hace es generar cada vez mayor y mayor pobreza en todo el mundo. También relacionado con las profecías, hay una profecía de Nostradamus que dice que el Papa Bergoglio, conocido como Papa Francisco, será asesinado en 2014. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Y si eso es cierto, ¿por qué Nostradamus lo ha dicho? ¿Tú crees que lo ha dicho realmente Nostradamus, como otras tantas profecías? Bueno, la profecía de Nostradamus, en realidad, que además es muy similar a una que como decía, escribió Paravicini respecto del Papa actual, en realidad lo que se entiende por lo que se está viendo, o lo que yo por lo menos interpreto de esas profecías, no es tanto una cuestión física que tenga que ver con el asesinato del Papa, en lo real, sino con lo que una matanza respecto de la institución como tal. Fíjate que el rumbo que está tomando el Papa actual es de alguna manera justamente socavar con algunos cimientos históricos de la Iglesia. Yo hace mucho tiempo, cuando asumió el Papa actual, hice uno de los primeros videos que se llamaba ¿Por qué el Papa es argentino? En donde no tiene algo que ver con la nacionalidad en sí, de por qué es argentino no, sino de por qué en Argentina surge ese foco, ligado también con las profecías, en donde dice que el faro que iluminará al mundo en esta época de oscuridad procede desde el triángulo del triángulo. Y la Iglesia como institución siempre ha sido muy hábil para apropiarse de estrategias que le permitan sobrevivir a las situaciones más complejas. No olvidemos que hasta hace unos siglos atrás la Iglesia mataba y quemaba a la gente en la Inquisición, y luego de una situación así tú creerías que como institución desaparecería, que nadie podría llegar a creer en una institución que lo que hizo fue eso. Y sin embargo, fíjate, se ha recompuesto, se ha reafirmado y como tal sigue existiendo. Con lo tanto, por eso, esa estrategia de la Iglesia siempre es apropiarse de las profecías y ponerse en primera persona. Y lo que está sucediendo actualmente no se aleja de eso. La Iglesia lo que está haciendo como intención de poder sobrevivir es tratar de apropiarse de la profecía respecto de el cambio de la Iglesia misma. Entonces yo entiendo que todo eso que Nostradamus nos ha mencionado, y lo que mencionado también Solari Paravicini, tiene que ver con la muerte de la institución Iglesia. Yo hace un tiempo grabé un video que se llama El día que hubo 3 papas. Esto fue ya estando Bergoglio en el poder, estando como emérito Ratzinger, y en un partido de fútbol que se hacía entre Argentina e Italia, por homenaje justamente a la asunción del Papa, casi en acto humorístico, en humorada, uno de los jugadores de fútbol de Argentina, de la selección de Argentina, se sentó en el sillón papal. Eso que parece un acto de chululismo, que parece una broma, en realidad para quienes tratamos de leer lo que sucede en la realidad desde lo oculto, en las cuerdas ocultas que la mueven, en realidad tiene mucha repercusión. Y no por nada, hasta hace muy pocos días, nuevamente le sucedió a este Papa que un niño se sentara en su trono. Cosa que si tú revisas históricamente lo que ha pasado con los papas anteriores, nunca hubo alguien que se sentara en su trono. A este Papa en menos de un año ya le ha pasado 2 veces. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la Iglesia como tal está cambiando. Ahora, si tú me dices para bien o para mal, simplemente te digo, mientras haya Iglesia, nunca el hombre podrá tomar contacto con su propia divinidad. También es muy interesante que se ha hablado en el Internet, por ejemplo, Cristian, tal vez tú sepas mucho sobre esto, de la Era 51. ¿Qué nos puedes decir de la Era 51? Es un tema muy complejo y muy interesante y uno de los temas más comentados en la red, la Era 51. Bueno, a ver, en el Área 51 estamos haciendo ya un cambio, digamos, de tema, cambiamos de profecías,
Pero lo que te podría decir al respecto, a ver, como toda cuestión que como estrategia misma se intenta mantener en el absurdo, en negarla y afirmarla a la vez, en cada tanto hacer que aparezcan pruebas que lo afirmen y luego que aparezcan pruebas que lo nieguen, eso es parte de una estrategia que por objetivo tiene que, mientras haya duda de un tema, de que no se sepa si es real o no, pues se aprovechan las élites y los poderosos de turno, porque bueno, digamos, hay un gran interés en todos estos gobiernos, como te decía, en estos poderes, de que el ser humano no despierte, de que el ser humano no tome contacto con su propia dignidad, porque como decíamos antes, detrás de estos paradigmas, inclusive los que están detrás del Área 51, hay mucho negociado, mucho dinero, mucho poder, y no lo quieren perder. Y lo que pasa en el Área 51 no deja de ser un lugar más en donde aferrarse a ese poder y ese misterio. Muy interesante, ¿eh? Esto es muy interesante. Y sobre todo, Cristian, también está en relación la crisis mundial, la crisis económica de muchos países y también el tema de las antenas hub. Pero vamos a lo primero, de la crisis económica. Explícanos cómo está la crisis, digamos, en global y qué nos podías añadir. Bueno, hasta hace unos años atrás, cuando se hablaba de crisis financiera, de crisis económica, era un tema que quedaba prácticamente del lado de lo que se conoce como el tercer mundo, ¿sí? O el mundo subdesarrollado. Europa y Estados Unidos lo miraban siempre de lejos y fíjate que esta vez la cosa ha cambiado y de alguna manera hasta prácticamente, no digo que se han invertido, pero ha quedado muy distinto el panorama. Hoy en día es Europa, en su mayoría Estados Unidos, los que atraviesan una gran crisis económica, crisis que además intentan resolver con las mismas fórmulas que los llevaron al fracaso. O sea, lo que ha llevado al fracaso, a la situación, al paradigma económico como tal, es las mismas herramientas que quieren utilizar para supuestamente realizar esos famosos salvatajes. Con lo cual lo único que se garantizan como tal es que la situación crítica de la crisis financiera cada vez se pronuncie más y más. Aquí en Argentina, por ejemplo, históricamente vivimos en una crisis financiera, en una crisis económica, y cada 10 años cíclicamente hay una crisis más fuerte que otra. Sin embargo, en una situación como la actual, eso que te estoy contando respecto, por ejemplo, de Argentina, nos ha permitido, por decirlo así, tener una vacuna. Cuando tú te vacunas, te están poniendo en realidad, como en una menor dosis, la enfermedad sobre la cual te vacunan para que generes anticuerpos. Y aquí en Argentina ya los hemos generado bastante por estas crisis bastante cíclicas. Ahora bien, quien siga creyendo que cuando la economía la solucione otro, va a poder dar una respuesta, pues está equivocado. Hoy en día, cualquier crisis, ya sea institucional, personal, económica, política, religiosa o lo que fuera, se soluciona de adentro hacia afuera. Tú tienes que aprender a resolver tu propia economía y no depender de que otro la solucione o no. No es la crisis financiera global la que está desgastando al ser humano, sino es que el ser humano sigue esperando de afuera una respuesta que en realidad siempre habita dentro del corazón de cada uno de nosotros, inclusive para temas como la economía. Y quien quiera profundizar en esta cuestión, lo invito a que se pegue una vueltita por mi canal y vea un video que, por ejemplo, se llama La Ley del Éxito, que vea un video que se llama La Solución a la Crisis Financiera Global, en donde doy las herramientas personales y de transformación personal para volver a darte una respuesta, pero desde lo personal, a toda la situación que está sucediendo a nivel masivo. Eso es muy interesante y sobre todo en España, a donde vivo yo, hay una situación muy desastrosa. Ahora mismo, por ejemplo, pues está habiendo la huelga de los basureros en Madrid, que están arrojando toda la basura en la calle porque los quieren echar a la calle y hacer lo del ERE, que es dejarlo en la calle. Por ejemplo, ahora hay cerca de unos 5 millones de parados que están sin trabajo porque las empresas privadas están haciendo un cargo de esto y están dejando a los pobres más pobres cada día más y más. ¿Qué opinión tienes, Cristian?
ahí es donde te digo que es la oportunidad, en realidad, en donde el ser humano tiene que cambiar el paradigma. Tú fíjate, si tú estás en un sueño y estás en un sueño placentero y te gusta lo que estás soñando, nunca te interesarás en despertarte. Es más, querrías seguir soñando todo el tiempo ese sueño placentero. Ahora, ¿qué es lo que te despierta de un sueño? Una pesadilla en el medio de la noche. Lo que está sucediendo con la humanidad como tal es esa pesadilla. ¿Para qué? Para ver si una vez por todas cada quien despierta su conciencia. Ya se ha acabado la época de situaciones que en realidad sean aguamiel y dulce, sino que ahora todo cada vez será cada vez peor a nivel social. La única respuesta, como te decía, la puedes dar tú, pero para eso primero tienes que darte cuenta que la economía, la política, la religión y la ciencia, las instituciones base en las cuales durante milenios el ser humano apostó a que le resuelva la vida, pues ahora ya no alcanza. Ahora el ser humano está de cara a su vacío existencial. Y ante eso tienes dos caminos. Ante ese vacío existencial, o huyes o te zambulles, como Alicia en el País de las Maravillas, te metes dentro de ese agujero negro que es tu existencia, o en realidad, mejor dicho, tu falta de existencia, y empiezas a aprender a dar respuestas propias. Si sigues esperando que el municipio, que el empleador, que el gobierno te solucione la cuestión, pues lo único que vas a hacer es seguir en un lugar que se llama víctima. Y siempre que alguien se ponga en un lugar de víctima, va a aparecer tarde o temprano un verdugo que la justicie. Por eso es muy bueno todo este movimiento que hay, pero siempre y cuando a lo que apunte, los movimientos sociales, a lo que tienen que apuntar es a aprender a dar una respuesta propia. Y hoy en día la base para una respuesta propia, dentro de lo que es el camino de la transformación personal, está en que cada quien tiene que ser el generador de su propia realidad. Y eso también incluye el generador de su propia fuente laboral. No tienes que esperar que sea algo que te llegue de afuera. Tienes que aprender a explotar tus talentos. Esa es la palabra mágica para estos tiempos. Tienes que descubrir cuál es tu talento y aprender a explotarlo. Y con ese talento generar tus propios recursos genuinos de ingreso de dinero. Uh-huh. También es muy interesante el tema de Monsanto. Cristian, Monsanto, ¿qué es Monsanto? Para la gente que nunca lo hayan escuchado la palabra Monsanto. A ver, Monsanto es una de las multinacionales que manejan la alimentación a nivel mundial, más potentes con mayor poderío, porque sobre todo manejan lo que es todo el tema de las semillas. Y lo que está en juego con todo esto es toda la cuestión de esos famosos alimentos transgénicos, que son esos alimentos, por decirlo de alguna manera, modificados en su genética, por así decirlo, para que soporten determinadas pestes, soporten determinados climas, y todos esos cuentos chinos que nos quieren hacer, que nos quieren vender y que lamentablemente muchas veces compramos. Ahora, esa es la cara visible de un fenómeno oculto que en realidad tiene que ver con esto de ganar dinero sin importar a cuesta de qué. Una empresa como Monsanto no tiene ningún problema en generar alimentos cada vez que supuestamente le rindan mal, sin importar que detrás de eso en realidad lo que esté vendiendo es veneno y que lamentablemente la gente lo tenga que consumir o lo tenga que comprar por el monopolio que hay dentro de ese mercado. Pero volvemos a lo que... Tú fíjate que hablemos del tema que hablemos, siempre la ficha nos muestra la misma cara. No tienes que depender de lo que pasa afuera, porque si dependes de lo que pasa afuera, vas al lugar de víctima. Y cuando hay víctima, hay verdugo. Ese verdugo se puede llamar Monsanto, se puede llamar el gobierno español o lo que fuera, pero tienes que aprender a salir de ese lugar de víctima. Y así es, Cristian, tal como lo dices, así es, porque si tenemos que depender del gobierno, de Monsanto, sería una catástrofe, ¿no? Pero lo que sí está claro es que la gente, ahora en estas nuevas generaciones, están despertando, las masas se están despertando a poco. Es cuestión que algún día pues alguien se atreva a sacar algunos descubrimientos o sacar algo revelante como el tema del cometa Iso, que la gente está despertando a través de eso. Tal vez sea así o tal vez sea no.
A ver, la gran diferencia de esta época respecto de, vamos a decirlo de esta manera, situaciones históricamente similares pero en otro tiempo, es que en la época de un Jesús, en la época de un Buda, en la época de un Mahoma, siempre aparecía una solución que tenía que ver con alguien que trajera un mensaje para el despertar de la conciencia. La gran diferencia de esta vez respecto de esas veces es que eso ya no alcanza, porque además está claro que no ha funcionado. 2000 años de religión occidental no han hecho mejorar al ser humano, al contrario, lo han cada vez transformado en un ser peor, en un ser que no tiene escrúpulos, porque como te decía, detrás de la religión lo que hay es un gran negociado, poderío, intereses cruzados, etcétera. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tú tienes que ser tu propio despertador. Así como no tienes que esperar de afuera una respuesta para mejorar tu realidad desde algún gobierno, como no la tienes que esperar de algún economista de turno, ni nada de eso, también tienes que entender que la respuesta respecto de tu despertar de conciencia no va a llegar de algún iluminado. No va a aparecer un Mesías que baje de una nave o que aparezca etéricamente y de repente salve a la humanidad. Porque este cambio de era, este pasaje de era que estamos atravesando, que esto sucede desde, como decíamos, diciembre del 2012, con una alineación, no solo a nivel planetario de nuestro sistema solar, sino a nivel de nuestra galaxia y del Sol central de la galaxia, que es Alcione, es un pasaje de era que es de uno en uno. No es un pasaje masivo. Quien crea que el pasaje de era va a ser masivo, que ese despertar de la conciencia es todos o ninguno, pues seguirá esperando y nunca lo llegará a encontrar y se le pasará el tren y se quedará esperando en la estación. Este pasaje de era, este pasaje de despertar de la conciencia, te tiene a ti, a mí y a cada una de las personas que nos escuche hoy o a futuro como protagonista. Hay que hacer un cambio en el guión de la película. De actor de reparto tienes que pasar a ser el galán, el protagonista, y tomar las riendas de tu vida de una vez por todas. Esa es la gran diferencia de este momento con momentos anteriores. También es muy interesante esto que acabas de comentar. Pero volviendo al tema del Papa Francisco, hay un profeta llamado San Malaquías que profetizó que las iglesias se iban a acabar. San Malaquías, el gran profeta que profetizó que en un futuro dado acabaría todo relacionado con instituciones como la iglesia, tal como has dicho. Bueno, eso es un poquito lo que mencionábamos antes a través de justamente del cometa ISO y en la relación entre el mensaje de lo que simbolizó. Ahora, Malaquías era un obispo irlandés que en realidad tenía contacto con lo que se llamaba en ese momento las artes adivinatorias, que en realidad no deja de ser una manera de llamar el contacto con esta sabiduría sagrada que culturas que han brillado, como los incas, los mayas, los egipcios, los sumerios, de repente han tomado ese saber, lo han podido aplicar y cuando lo aplicaron son civilizaciones que hoy parecen casi inaccesibles para nosotros, tanto por el bienestar humano, tecnológico y social que tenían, y que han construido grandes monumentos, como las pirámides, como Pumapunku, como Tenochtitlan, como tantos otros lugares, que hoy no entendemos con qué tecnología lo han hecho. Bueno, esa misma enseñanza, con la cual lograron, mientras se aferraron a esa enseñanza, lograron ese grado de evolución, es la que, de alguna manera, San Malaquías tenía contacto. Y en uno de sus viajes, por decirlo de alguna manera amena, tuvo sueños. Y en esos sueños, lo que fue profetizando era una especie de estribillo para cada uno de los papas venideros. Empezando por el papa actual, que estaba en ese momento, cuando San Malaquías, como te digo, estaba vivo, y todos los futuros. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Malaquías? Porque es una historia muy divertida. Eso que él escribió como profecías, pues nadie le dio bolilla en ese momento, y quedó archivada en una biblioteca del Vaticano como tantas otras cosas. 200, 300 años después, por casualidad, alguien toma contacto con el libro,
Alguien toma contacto con las profecías, las empieza a leer y descubre asombrado que lo que había pasado en esos 200 años, 300 años, ya con el diario de ayer sobre la mesa, era lo que San Malaquías había profetizado. Con lo cual, aquello que había profetizado hacia el pasado, que en aquel momento era su futuro, y se cumplió, le daba mucho crédito para que lo que él pusiera en juego a futuro, pues también se cumpliera. Y así es que surgen las profecías de San Malaquías a un nivel conocido. Ahora, San Malaquías, como te decía, escribió un párrafo para cada uno de los papas venideros. Y casualmente, dentro de esas profecías que escribió, tienen un límite. No son eternas la cantidad de papas que él nombró. Nombró una cantidad de papas que casualmente, concluyen con lo que era Benedicto XVI, de la Gloria Olivare, y después habla de un papa negro. Y de ese famoso papa negro, lo relaciona con la caída y destrucción de lo que llama las 7 colinas de Pedro, que es la iglesia católica, apostólica y romana. Y si ahora vamos ya, luego de esta parte pintoresca, para entender un poco cómo es la historia de San Malaquías como profeta y sus profecías, es parte de lo mismo que estábamos nombrando. Ese famoso Papa Negro tiene dos interpretaciones que, como siempre el universo, elige no lo que va a pasar, sino cómo va a suceder. El cómo es un regalo que el universo nos hace para sorprendernos. Básicamente, lo que San Malaquías ponía en juego con respecto a la caída de la Iglesia es que la Iglesia, como decíamos antes, ha adoptado como institución la enseñanza opuesta, pero literalmente opuesta, a la que Cristo como tal nos enseñó. Cristo, o Jesús, que luego se transformó en Cristo, dado este camino de transformación personal que recorrió, empezó siendo una persona común y corriente como lo soy yo, como lo eres tú, y como lo es cualquiera de las personas que nos acompañan. Lo que sí es que él hizo un camino de transformación personal, un camino que lo llevó al Tíbet, a conocer al budismo, que lo llevó por las 7 escuelas de misterio egipcia, y que lo puso en contacto con esa divinidad interior. Ahora, de ese mensaje original, que tiene que ver con encontrar a Dios dentro del corazón de cada uno de nosotros, la Iglesia lo transformó en la aberración que hoy es creer que hay un Dios, como te decía, que te condena o te premia de acuerdo a tus actos. Por lo tanto, la Iglesia se transformó en la anti-Iglesia, en el anticristo, porque es el mensaje totalmente opuesto a lo que Cristo predijo. Ahora bien, cuando hablamos entonces de la caída de la Iglesia, y esa famosa segunda venida de Cristo, de Jesús, que profetiza hasta el Apocalipsis, por ejemplo, de lo que estamos hablando en realidad es de que surja a la luz esa verdadera enseñanza que Cristo practicó y enseñó, que es esa misma enseñanza que decíamos antes, que determinadas culturas han aplicado, esa enseñanza que te pone en contacto a ti con tu propia divinidad. Eso es la venida del anticristo, eso es la aparición del Papa Negro, y obviamente historias pintorescas que se tejen alrededor, como es la aparición de la familia de sangre, la descendencia real de Cristo en sangre, apareciendo bajo un panorama donde demuestra a través de documentos que, por ejemplo, Cristo tuvo familia, tuvo hijos, tuvo descendencia, y que es todo contrario a lo que la Iglesia nos vendió, de un Cristo célibe, que lo único que ha generado en la Iglesia eso es cada vez más pedofilia, de un Cristo que supuestamente nació de una madre virgen y de un padre etéreo, cosa totalmente inconcebible, que es más fantasiosa que muchos otros relatos. Y entonces, como te decía, toda esta enseñanza lo que viene a poner de cara a cara es a ti con ese camino interior, ese mismo camino que recorrió Cristo, que recorrió Buda, que recorrió Hermes Trismegisto, y cada uno de lo que hoy en día llamamos iluminados. También, por ejemplo, hablando sobre entrevistas que has realizado en tu canal, has conseguido también entrevistar a Miguel Celades Rex. Coméntanos cómo fue esa tal entrevista, cuántos oyentes la escucharon, qué opiniones te dieron, Cristian, qué les pareció
lo de Miguel Celades. Sí, a ver, dentro del espacio de tu propio camino hay una dinámica que es que yo genero programas, produzco programas transmitiendo esta investigación que respecto al trabajo personal y despertar de la conciencia realizo, y también hay una beta donde hago entrevistas a personas que entiendo están en la misma frecuencia, aunque sea con una óptica distinta. Dentro de esos personajes que ya han pasado por tu propio camino, encontramos, como bien dices, a Miguel Celades, a David Parceriza, a José Alfonso de Valiant de Mágico, a BM de Gran Misterio, a Johnny Guzmán de Quantum Leap Television, a David Cangá de Ecuador, que es un escritor que viene a poner en duda todo lo que la religión nos ha contado. Y respecto a Miguel Celades, que ha sido una entrevista relativamente bastante reciente, es la primera vez que tomaba contacto con él. Me ha parecido me parece una persona excelente, una persona que ha logrado poner y utilizar a favor esa beta de emprendedor que él tiene a través de sus congresos de ciencia y espíritu y muchos otros emprendimientos que él tiene. Así que entiendo que es muy bueno y la gente así lo ha recibido. Aparte fue una entrevista en vivo y en directo que hicimos en estos programas que hago los viernes, como te contaba, y ha participado mucha gente ahí en vivo y en directo, a pesar de que en ese momento era la 1 de la madrugada en España. Pues sí, eso es muy interesante, lo que era la 1 de la madrugada y eso. Y Miguel Celades es una gran persona y sobre todo uno de aquellos invitados que nos gusta tener en nuestro canal, en el de cada uno. Y también un saludo para Johnny Guzmán, que la verdad que Johnny Guzmán, me imagino, Cristian, que lo admirará sobre todo por su gran trabajo que hace en QLP, aunque hay gente pues que pone en duda a la persona de Johnny por sus ideas. Bueno, tú ya sabes, Cristian, cómo está siempre la polémica en el internet y en el YouTube y todas las páginas de redes sociales. A ver, siempre habrá polémica, y está bien que la haya, y no está mal que haya polémica. Obviamente, siempre lo que hay que estar es a la altura de la polémica, y eso lo que quiere decir es que tú puedes discernir respecto del pensamiento de un prójimo, de sus maneras, de sus investigaciones, pero tienes que hacerlo con altura, sin insultar, sin agredir. Tienes que, en todo caso, hacerlo con una propuesta distinta. Si tú no estás de acuerdo, mira, esto es muy simple, si tú no estás de acuerdo con el programa que hace alguien, pues no lo miras y listo. Es así de simple. Esa es la ventaja que tienen estos medios como es el YouTube, ¿no? En donde si estás viendo un video y no te gusta, pues o lo adelantas o lo quitas. Y lo mismo pasa con las personas que realizamos estas tareas. Siempre va a haber alguien que proteste, y más tratándose de temas tan quisquillosos como los que hacen a personas que venimos a decir, ojo, todo lo que viene desde los medios masivos de comunicación, desde las élites, desde la religión, desde la política, desde la ciencia y de la economía, es engaño, te están mintiendo. Tienes que despertar tu conciencia, tú tienes que ser el motor de tu realidad. Obviamente que eso va a generar mucha bulla y habrá gente pues que no quiere, porque lamentablemente estamos en un tiempo donde los fanatismos cada vez son más, y hay gente que es fanática de religiosa o fanática de alguna institución y no conoce otra vía más que la imposición para supuestamente manifestarse. Y esto es lo que sucede en estos casos. Sobre todo, Cristian, eso sí, yo respeto las ideas de todo el mundo, las ideologías de cada uno, porque para eso estamos en un estado de democracia. Aunque es verdad que este estado de democracia donde estamos viviendo ahora está totalmente plagiada y no hacen al pueblo ha sido engañado siempre, como está siendo ahora y como ha sido antes. Pero, Cristian, una pregunta así. Por ejemplo, Argentina está siendo el centro de atención, sobre todo la que es reina de Holanda, la máxima. También he visto una de tus publicaciones que hablaba sobre Messi, que es muy interesante lo que dices sobre Messi. No sé si lo quieres comentar aquí, qué está pasando con Messi. Está teniendo muchas lesiones, pero tú barajas una teoría muy interesante que creo que será muy comentada, y si lo quieres comentar aquí, Cristian, va a ser buena idea. A ver, Juan, bueno, te agradezco, es un lindo tema para abordar. Y cuando hablábamos de crear una realidad propia, cuando hablábamos de que tú seas el mentor de tu propia realidad, el protagonista,
La pregunta que le sigue, bueno, es ¿y qué hago para ser el creador de mi realidad? ¿Qué hago y cómo hago? Y ahí, como para quien sigue los programas o para quien tiene gusto de seguirlos a partir de ahora, de la gente que nos estará escuchando, tanto hoy como a futuro, verán que hablo mucho de lo que son los sonidos primales. Esos sonidos primales son un legado histórico y ancestral que estas culturas, esta enseñanza originaria, nos dice a través de mitos como que, por ejemplo, Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros 4 sonidos con los cuales generar una realidad propia. Sonidos que tú, de usarlos, aprenderás a atraer o a bloquear cosas que quieras o que no quieras que ingresen en tu universo. No por nada, si tú vas a los mitos de la creación, no importa la religión o la cultura, pero vuelvo a recurrir en este caso a la Biblia, porque es la de más fácil acceso para nosotros que somos occidentales. Si tú lees el Génesis, verás que en esa mitología lo que se expresa es que Dios, para crear, cuando empieza a crear el mundo, tiene que decir, y tú lees que dice, y Dios dijo, hágase la luz, y sepárase la luz de bla, bla, bla. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Nunca dice, y Dios tiene que pensar, y Dios imaginó, y Dios pensó, y Dios dibujó. No, no, no. Dice, y Dios dijo. Eso quiere decir que el estado creador del ser humano, que es ese estado relacionado a su divinidad, porque si Dios es algo, es un creador por excelencia, ergo, cualquier estado que te acerque a Dios es un estado que tenga que ver con la creación, lo hace a través de lo que dice. Esto entonces es lo que esas culturas y esa enseñanza nos revelan cuando nos dicen, sí, el estado creador es el que se hace a través del sonido, porque el sonido es vibración, y la vibración es la unidad mínima, por decirlo de alguna manera, con la cual está formado el universo. El universo es vibración pura, el universo es frecuencia pura, y la vibración, la palabra, te pone en contacto con una determinada vibración u otra. La palabra es como el dial de la radio con el cual puedes sintonizar una u otra estación. A ver, si tú agarras una radio, un aparato de radio tradicional, tiene la capacidad de sintonizar todas las estaciones de radio que haya en el éter. Pero sin embargo, a través del dial tú sintonizas una y solo una a la vez, aunque las otras estén, solamente que tú no las puedes oír, no con ese aparato. Bueno, la palabra es ese dial que hay en el aparato de radio que tú mueves para sintonizar una u otra estación. ¿Por qué? Porque la palabra, el sonido, te permite cambiar los estados vibratorios de tu energía, de tus pensamientos y de tu materia. Todo esto para entender entonces de qué hablábamos cuando tú comentabas esto respecto de Messi. Yo, es verdad, hice una lectura respecto de lo que sucede con Messi, pero no desde el lugar futbolístico o desde lo que lo analizan los comentaristas deportivos, que es, bueno, si está bien o mal de sus lesiones, si está recuperado o no, si tiene posibilidad de volver a hacer lo que es o no. Bueno, todo eso es hablar de fútbol, pero yo no hablo de fútbol. Uso al fútbol como una noticia de público conocimiento para mostrar en la práctica cómo funciona el ser humano generando una realidad. Porque hablamos de una realidad propia, pero cuando no es propia es porque lo automático en ti la genera. Y en este caso con Messi lo que sucede es que está generando una realidad desde su ego, como se conoce, o desde su automatismo, o desde el otro en él, que es lo siguiente. Tú fíjate que la palabra lesión, que es la que está sufriendo Messi constantemente, contiene los sonidos, las letras y por ende las vibraciones de tanto la palabra Lionel como la palabra Messi. Si tú conjugas ambas palabras podrías armar la palabra lesión. Por eso yo cuando hablaba de Lionel Messi lo nombraba casi a modo con una humorada como Lionel Lesi, ¿sí? Por esta cosa de lesión. Ahora, está claro que hay algo en él que está armando que se lesione constantemente, porque hay sonidos primales de él que contienen esas sílabas, contienen esos sonidos y se lo encuentra. Ahora, lo que hay que entender es por qué está sucediendo eso. Y es por lo siguiente, no es en cualquier momento que Messi empieza a lesionarse, es casualmente desde que él empieza o se transforma en padre. Cuando él se transforma en padre,
tú fíjate, mira históricamente el tiempo en que él ha sido padre, que ahí es cuando le empiezan todo el tema de las lesiones. ¿Por qué? Porque él tiene una cuestión respecto, como todos nosotros, que resolver respecto de lo que es con su padre, que como no lo ha resuelto, esto es psicoanálisis puro, como no lo ha resuelto, se las ve de cara ahora cuando él es padre. O sea, los conflictos que él no relacionó, pudo resolver con su padre, le vuelven ahora que él es padre. Y no te olvides que cuando él era niño, o sea, ese lugar no resuelto con su figura paterna, a él le decían la pulga, por lo frágil que era. Y está claro entonces que ahora que él fue al lugar de padre, donde se la tiene que ver de cara con esos conflictos no resueltos de su niñez, vuelve a ser la pulga otra vez, esa pulga frágil que se lesiona todo el tiempo. Y un ingrediente más, simplemente para entender desde dónde se arma la realidad, y con estos mismos sonidos primales. La madre de Messi, si no me equivoco, se llama Celia. Sí, Celia, sí. Y casualmente Celia contiene casi todas las mismas letras que Barcelona, por eso yo también lo decía como Barcelona. Tú fíjate cómo Messi, y lo que hacemos todos los seres humanos es siempre encontrarnos con los mismos muros. Esos muros son las letras con las que siempre nos topamos una y otra vez. Pero además hay un punto importantísimo, y es que además de la función paterna no resuelta con su padre y que por ende no puede resolver ahora él como hijo, ahora que él es padre, y que se encuentra con Barcelona, en el Barcelona, casualmente llega la figura de Martino como nuevo entrenador. ¿Y cómo le dicen a Martino? El Tata. Y el Tata, para los argentinos, quiere decir padre. Se le dice padre, tú le dices tata al padre, al abuelo, está muy relacionado a la figura paterna. Por lo tanto, es como que Messi está rodeado con esa cuestión que no ha podido dar respuesta, y que de no dar respuesta a eso, a generar una propia realidad, lo único que va a seguir haciendo es seguir en ese lugar de pulga, que ese lugar de pulga lo único que le deja por delante es esa fragilidad que tiene como resultado en lo real que todo el tiempo esté cada vez más lesionado. Entonces estás dando a entender que Messi se va a lesionar más de una vez esta temporada. A ver, cuando ni siquiera se había lesionado la primera vez, y esto invito a la gente que tenga ganas de profundizar en lo que digo, de que vaya al grupo de Tu Propio Camino que tenemos en Facebook, en donde publico muchos posts al respecto, donde va a ver que meses atrás, cuando surgió esto, yo armé un post en donde decía lo que iba a pasar con Messi a partir de que se ponía en juego, que se activaba esta configuración que estoy nombrando. Y cada vez que sale una noticia en donde Messi se lesiona, donde Messi está frágil y demás, simplemente tomo esa noticia y la cuelgo en los comentarios de esa lectura original para mostrar cómo no podía ser de otra manera, y que la lectura del oculto, cuando tú aprendes a leer esas cuerdas sutiles de donde se arma la realidad, ves luego lo que pasa en lo denso. Messi lleva 6 lesiones en lo que va del año desde que es padre, y la última, esta más reciente que tiene ahora, es la peor de todas, que le ha sucedido en 8 años, o sea, desde que él era el pulga. Está claro entonces que por delante a Messi lo que le espera, salvo que él detecte lo que le está sucediendo y transforme lo que tiene que transformar interiormente, no podrá salir de ese lugar de pulga, salvo que el destino, así como le puso todas las letras en juego alguna vez, como lo es ahora, para que se le forme esa realidad, salvo que el destino en algún punto decida quitarle letras de su camino y por ende arme con esas letras otra realidad. Porque cuando tú no armas tu realidad, esa realidad la arma tu destino. Y tu destino, cuando quiere, te pone letras que te favorecen o te pone letras que te empeoran tu situación. Por eso lo importante es que tú seas el generador de tu realidad, para que no dependas del destino, de que si te pone tal o cual letra, sino que tú aprendas a manejar qué letra te conviene utilizar para atraer a tu universo lo que quieres lograr, y qué letras utilizar para bloquear de tu universo eso que no quieres para ti. Es una cosa muy muy interesante y es la primera vez que se hace oír esto en CSI. Y Cristian, comentando en fondo, así para hablar un poco de mi canal,
quería comentarle qué le parece mi canal y qué es lo que más les sorprende de mi canal, para que los oyentes que no conozcan CSI Juan lo vayan a conocer una vez cuando tú lo pongas en tu propio camino y esto. Bueno, a ver, Juan, lo primero que tengo para destacar, además de la constancia con la que realizas tu trabajo, a lo cual le dedicas mucho, es lo joven que eres y que ya desde ahora estás haciendo estas tareas que son muy necesarias. Con lo cual tienes la posibilidad de conectarte con un público, digamos, de tu edad también, que a veces quien ya nos tenemos unos añitos más, es más difícil relacionarnos con la gente tan joven como tú. Entonces, digamos que lo que más valoro de ti y de tu programa es esa actitud fresca que le puedes brindar para que gente de tu generación o por venir se contacten con este mundo del misterio y les interese. Y ya que escucharás de fondo por ahí a dos de mis niñas llorar, porque bueno, estoy aquí en mi domicilio y como tal mis niñas lloran y las nombro y lloran un poquito más, seguramente en algún momento ellas también escucharán tus programas y les interesará conectarse también con todo lo que CSI Juan transmite. Pues sí, es muy interesante. La verdad que, Cristian, hablando sobre tu persona, es muy interesante y sobre todo cómo haces los temas, sobre todo cuando los tratas en directo. Que lo más interesante son los temas que tocas, sobre todo Lison, también he visto que te entrevistó La Ruta Verde, un hombre de México, que también me gustaría que comentases quién es La Ruta Verde, para que la gente que no lo conozca y lo vayan cogiendo quién es La Ruta Verde. Bueno, no, La Ruta Verde es el nombre de un espacio que maneja Pepe Allende, que como bien dices es un amigo que reside en México, que también tiene un espacio en YouTube, lo encuentras por La Ruta Verde, que transmite temas que tienen que ver con el misterio. Y sí, es verdad, esta semana me realizó una entrevista que la publicó en dos partes, porque fue una entrevista bastante extensa, más de 2 horas, en donde tocamos básicamente 2 temas. Uno era la generación de realidad a través de los sueños, el mundo de los sueños, y el otro era el que está relacionado con lo del cometa Ison, justamente. Hemos acordado hacer unas colaboraciones también ahora para estas épocas navideñas, en donde pongamos en juego lo que realmente se festeja en estas épocas y la enseñanza que hay detrás de eso, que nada tiene que ver con las Navidades y menos con el nacimiento de Jesús. Jesús no nació un 25 de diciembre ni un 24 de diciembre, ni por asomo nació en esas fechas, pero sin embargo en esas fechas sí se festeja desde siempre algo que en la Iglesia en su estrategia que decía de apropiarse de cosas que ya se eran festejadas por lo que ellos llamaron cultos paganos, simplemente aprovechó las fechas para utilizar esa energía que ya estaba puesta ahí. Así que sí, como te decía, le enviando también un saludo. También, por ejemplo, hoy por la mañana, ya que estamos hablando, he hecho un programa con BM de Gran Misterio, que estará próximo a salir, en donde hablamos también del tema del despertar de la conciencia. Y bueno, distintas colaboraciones que uno va haciendo con amigos de camino, ¿sí? De compañeros de camino, porque independientemente del enfoque que cada uno le dé en lo particular, todos estamos de acuerdo en básicamente lo mismo, que es esta cuestión de poner al ser humano como valor central y como eje central, y no que el ser humano hoy sea el último orejón del tarro. Y así que uno va encontrando compañeros de camino que, aparte, como veíamos, cada quien le pone su enfoque, le llega a un público distinto, ya sea por edad, ya sea por contacto o por lo que fuere, y lo que eso permite básicamente es ampliar el margen de posibilidades de que este mensaje llegue a más y más personas. Hay una cosa, Cristian, relacionada con las redes sociales que se llama espionaje mundial, que me gustaría que nos hablases qué está pasando con el espionaje y si en Latinoamérica hay sufrido espionaje. Por favor, sería muy importante que lo dijeses para el público español, que el público español, por lo que hemos podido saber, no ha sido espiado. Eso es muy interesante. A ver, está claro que las redes sociales como tal nacen de la misma manera en que nace cualquier medio masivo de comunicación, que es para controlar y para generar un pensamiento unificado, siempre a conveniencia de los intereses de turno. Lo que pasa con las redes sociales es también, tú fíjate que cuando tú escribes en una red social,
Si te descuidas, hasta te piden el número que calzas de tus zapatos, te piden el número de teléfono, cuentas bancarias, tus correos, ahí aparte escribes todo lo que haces durante el día, escribes quién es tu familia, quiénes son tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus amigos. Por lo tanto, en realidad, cuando hablamos de espionaje en las redes sociales, es una manera de espionaje bastante disfrazado, porque tú mismo estás brindando la mayoría de los datos sin darte cuenta, o creyendo que de esa manera estás haciendo algo interesante. Como siempre, hay que tener cuidado, porque lamentablemente siempre estas cosas son muy vigiladas, son muy controladas, y hay gente que trata de hacer uso y abuso de cualquier información y cualquier dato que encuentre en las redes sociales. Así que mi sugerencia es: haz uso, pero no abuso. Bien dicho, Cristian, lo has dicho claramente y con esa afirmación muy bien hecha. Pero, Cristian, ya para ir concluyendo en esta fase de entrevista o debate, como lo quieran entender la gente, yo más lo considero una entrevista porque hoy hemos sabido datos que no sabíamos sobre Messi, que es muy interesante también, hablando en general de lo que ha sido esta entrevista, sobre todo el cometa Ison. Pero también, antes de ir concluyendo esta entrevista, quería hacerle una pregunta. Hay un sitio en Perú que se llama Nazca, que es a donde ha habido los descubrimientos de temas arqueológicos más vistos en todo el mundo. Esto es un dato muy interesante y quiero que nos aclare ya para ir concluyendo qué es Nazca, qué hay ahí y qué está pasando. A ver, Nazca no deja de ser uno de esos lugares que te contaba en un momento de la charla, que fue construido por culturas que, por seguir este saber iniciático del cual hablábamos, han brillado a un nivel social y cultural y tecnológico, que hoy nos parece utópico y sobre lo cual parece que estuviéramos hablando míticamente y de construcciones más ligadas a fenómenos extraterrestres que otra cosa. Así como Nazca están las pirámides, Machu Picchu, Pumapunku, los Mojai de las Islas de Pascua, Stonehenge, como te decía, Tenochtitlan, la Gran Pirámide Maya. Bueno, hay un montón de lugares alrededor del mundo, y Nazca no es la excepción, en donde está claro que la tecnología que se ha utilizado para construir esos sitios, te digo, parece hoy en día inalcanzable por nosotros mismos. Tú fíjate, como dato de color, que cuando, por ejemplo, se estaba construyendo el canal de Suez, ahí en la zona de Egipto, para poder trasladar uno de los monumentos que estaba por donde pasaba la ruta del canal, lo tuvieron que partir en 60 pedazos. Un monumento que estaba hecho con una roca sólida y de una sola vez por los egipcios. Egipcios que, como decíamos, manejaban un saber iniciático. Eso mismo pasa con Nazca. La diferencia está que la característica de Nazca es que esos símbolos tan enormes, gigantes, estamos hablando de símbolos que tienen cientos de metros, parece que fueran hechos para verse desde la altura. Y bueno, ahí es donde radica un poco todo el misterio de si fueron hechos para que lo vean naves extraterrestres o un ser humano con su potencial expandido, con capacidad de realizar, por ejemplo, viajes astrales y poder tener contacto desde el cielo, un punto de referencia en la Tierra. Sobre todo, quien ha estado en Nazca es el investigador Erich von Däniken, que sepamos, Erich von Däniken fue uno de los grandes pioneros del misterio, que yo creo que Cristian sabrá quién es Erich von Däniken, uno de los mejores investigadores que conoce muy bien Nazca, y me gustaría antes, ya para ir concluyendo, comentarnos quién era Erich von Däniken para aquellos que tal vez no lo hayan escuchado nunca. Bueno, Erich von Däniken es una de las personas que, independientemente de si estás de acuerdo o no con su estilo o con lo que él ha hecho, digamos que ha sido un buscador del misterio muy importante, y nos ha puesto en contacto con, por ejemplo, ese famoso libro, ¿no?, del legado de El tesoro de los dioses, ¿no?, entre otros, y ha investigado, por ejemplo, en profundidad toda la teoría de los astronautas, ¿no?, la paleontología desde la visión extraterrestre, ¿no?, estos extraterrestres antiguos, la cueva de los tallos, entre otros, y está claro
que para quien le interese el mundo del misterio y no se conforme con lo que nos cuentan desde los lugares comunes y corrientes, siempre son más que recomendados leer sus libros, porque son la puerta de entrada a un mundo fascinante, un mundo en donde el origen del ser humano nada tiene que ver con el que nos han contado. Bueno, pues aquí, amigos y amigas, hemos llegado al final de esta entrevista y también darte las gracias, Cristian, por haber estado aquí, y yo te deseo mucha suerte en este canal que llevas tan bueno y con muy buena calidad de Tu Propio Camino, y ya pueden visitar la página de tupropiocamino.org. Es una gran página con muchos temas muy interesantes y que lo recomendamos desde César y Juan. Muchísimas gracias, Cristian, por haber estado aquí y un fuerte abrazo. Gracias a ti, Juan, un saludo también para toda tu gente, y bueno, que esto sea un hasta luego para próximos encuentros, ya sea aquí en tu canal en César y Juan o quien te dice en Tu Propio Camino. Muchas gracias. De nada, amigos, y gracias a ti, Cristian, por haber estado aquí. Muchísimas gracias, amigos, y un fuerte abrazo y que pasen una magnífica tarde. Adiós y muchas gracias. Corrompido por ese mismo poder, el ser humano cree que por el hecho de tener una posición social, una raza, un color de piel o una creencia, cree que puede destruir a los que están más abajo o son diferentes, sin aparente argumento ni uso de razón. Un grupo pequeño pero poderoso que planea contra nosotros una gran conspiración. Nos han condenado a vivir en la opresión, mal viviendo, sin aparente dirección hacia dónde caminar. Ponen obstáculos y no nos dejan ni pararnos.